Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, soy Gisandra Albert, interiorista y decoradora de interiores. Y hoy quiero hablarles de las últimas tendencias en decoración de cocinas para el 2022. Hace poco le hice un cambio radical a mi cocina que pasó de esto a esto. Y la verdad me encantó el resultado. Y con esto te recuerdo suscribirte a mi canal, activar la campanita y si te parece útil este vídeo, darle al pulgar hacia arriba. Si estás pensando en actualizar o renovar tu cocina, este vídeo es para ti. Las tendencias en decoración de cocinas modernas siempre evolucionan. Antes, este espacio era únicamente destinado para cocinar y comer. En cambio, hoy en la actualidad se ha transformado en un lugar mucho más integrado a la vida diaria. No es raro encontrar personas mirando la televisión, usando el ordenador o estudiando, además de las actividades para las cuales estas fueron diseñadas. Por eso, dado que la cocina se ha convertido en una sala multifuncional, la decoración cada vez ocupa un rol muy importante. Un diseño exitoso de cocina debe centrarse en su funcionalidad, emplear buena ergonomía, acabados duraderos y incorporar productos de buena calidad. Y por eso quiero empezar hablándoles sobre algunos materiales. El mármol es un material natural que da gran belleza y elegancia y fácil de trabajar, que se ha ido imponiendo como tendencia de diseño en la cocina, no solo como superficies de trabajo, sino como revestimientos de paredes, muebles y de múltiples objetos. Pero tenemos que tener en cuenta que apartando el aspecto estético, hay que considerar las características del mármol en comparación con otros materiales naturales o artificiales como granitos, cuarzos o porcelánicos para poder tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque una encimera de mármol es excelente para dos tipos de personas. Una que apenas cocine y la otra que sea extraordinariamente cuidadosa. Puede ser dañado o manchado muy fácilmente por ácidos, jugos, incluso algunas especies. El limón y los cítricos son sus principales enemigos. Otras alternativas muy modernas pueden ser también los azulejos rectangulares pequeños y alargados tipo metro. Se están utilizando cada vez más. El azulejo también cuadrados que se había dejado de usar está volviendo con mucha fuerza este año. También es frecuente ver paredes con papel pintado. En mi caso, vivo de alquiler. Cuando me mudé en el salpicadero tenía puestas unas chapas de plástico que parecían de aluminio y no me gustaban para nada. Sé que lo puso el anterior inquilino y decidí retirarlas y opté por poner papel de pared, especial que tiene protección contra el fuego y es lavable. Años atrás se utilizaba mucho el suelo de madera oscura, pero con una madera clara se pueden disimular mucho los rayones y las manchas indeseables. El roble blanco es la más popular de las maderas porque es como un lienzo claro que puede mezclarse con cualquier color. Puede soltar por el concreto, le da un aspecto muy moderno e industrial. El suelo en colores grises o carbones permanecerán siendo tendencia. El concreto y la madera combinados generan espacios sofisticados y modernos. Los nuevos diseños utilizan acabados de texturas contrastantes. Por ejemplo, porcelana oscura o pizarra con madera o los armarios negros supermates combinados con fregaderos metálicos cálidos en color bronce. Estos acabados elegantes se equilibran con elementos orgánicos naturales, tales como detalles de madera para la isla o el suelo de tablones de maderas anchos. Los acabados más populares para las manijas de los armarios son negro mate, níquel, satinado, estaño y latón antiguo. Lo que es común a todos estos acabados es que son mates, no acabados de alto brillo y por lo tanto no muestran marcas de dedo. Pero hay más opciones, es el caso de la madera, el vidrio, el plástico, la cerámica, la piedra y el metal, los cuales se fusionan en combinaciones más originales y ya se les puede apreciar imponiendo tendencias en la cocina. Una tendencia en el mercado que tiene alta demanda son los fregaderos de granito. Los fregaderos blancos y negros serán las opciones de color para este 2022. Otra opción más lujosa son los fregaderos metálicos de latón o cobre, pero por supuesto, el acero inoxidable no perderá su lugar ya que es duradero y económico.
En cuanto a los muebles que se llevan en la cocina, predominan los estantes y los muebles de almacenamiento que estén totalmente integrados a la pared, pareciendo que forman parte de ella. Los armarios llegan hasta el techo para maximizar el espacio de almacenamiento y minimizar la acumulación de polvo. Los armarios cerrados y superiores también están siendo dejados de lado, dando paso a puertas de vidrio y estantes abiertos. Las estanterías no son la excepción, ya que no necesariamente para que sean buenas y acordes con el espacio deben ser cerradas. El formato de estanterías abiertas es cada vez más usado y da la impresión de que las mismas estuvieran flotando, insertando así un nuevo modelo de almacenamiento en la casa, y que pueden ser un plus tanto para la decoración como para generar sensación de espacio. Las estanterías abiertas ofrecen un lugar para mostrar los elementos que reflejan la personalidad y crean interés. Funcionan mejor en un acabado contrastante con los armarios. Otra de las claves de la decoración moderna es la implementación de técnicas decorativas que aumentan la sensación del espacio, como ser una buena iluminación. Las luces se pueden ocultar dentro de los muebles o techo, pero también puedes utilizar lámparas colgantes decorativas y muy elegantes. Si piensas reformar, ten en cuenta que las ventanas en la cocina también son un punto importante, no solamente para la iluminación, sino también para una ventilación más efectiva para dar sensación de amplitud. Tal vez tu cocina se sienta desconectada del resto del hogar. Si pretendes que se vea más moderna, considera la posibilidad de tirar abajo alguna pared para integrarla con el comedor o el salón. Para la mayoría de la gente, la cocina es el eje de la vida familiar. Es el lugar donde todos se reúnen en la mañana cuando están empezando su día a día. Y el lugar donde se reúnen en la noche mientras la cena se está cocinando. Sin embargo, no todas las familias tienen una gran cocina para disfrutar. Solo te digo una cosa, que solo porque no tienes mucho espacio para trabajar no significa que no puedas tener una cocina encantadora. Con los consejos y trucos diseñados adecuados, puedes convertir una cocina pequeña en un espacio alegre y funcional. Desde los usos creativos del espacio a los colores luminosos que dan la ilusión de un área más grande. Hay un montón de maneras inteligentes para dar a una pequeña cocina mucha comodidad y mucho carácter. Los pequeños detalles hacen una gran diferencia. Cuando queremos renovar la decoración de nuestra cocina sin tener que invertir demasiado dinero en reformas y obras de albañilería, nada mejor que reemplazar los accesorios actuales por otros más modernos. Esto te permitirá de una forma sencilla reforzar la personalidad de la decoración y darle un toque de originalidad y vida al ambiente. Puedes optar por cuadros para las paredes, textiles, vajilla y menaje de colores, frutores rompedores, y quedaría una cocina genial. Y por último, quería hablarles de plantas aromáticas en la decoración de la cocina. Las plantas aromáticas en la cocina pueden ser, además de un elemento decorativo, hacer que la cocina siempre huela genial y que además puedas tener a mano hierbas aromáticas para cocinar lo que quieras. Puede ser una simple caja de madera con las pequeñas macetas de las hierbas dentro. Las plantas más populares son perejil. Esta es la planta que suele estar en todas las casas por excelencia. Da un olor increíble a cualquier lugar y son perfectas para adornar múltiples platos dándole mucho sabor. Menta es otra de las plantas que se pueden poner sin problema en una maceta. La menta sirve para preparar bebidas dulces y hacer ricas infusiones. El ajo crece rápido y además es muy útil para muchas comidas. Bueno, y eso es todo por hoy, para tener una cocina bonita y funcional. Han sido unos simples consejos que si te son útiles, puedes usarlos. Déjame saber en los comentarios qué tip usarías para implementar en tu cocina y cómo lo usarías. No olvides suscribirte a mi canal, subo vídeos toda la semana dando consejos de decoración, darle a la campanita, así no te pierdes ningún contenido que subo. Nos vemos en un próximo vídeo, los quiero un montón. Chao.